El tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con todo lo que produce el arte dramático en los colegios. Vamos a ver las opiniones de un docente que nos acompaña hoy, el profesor Carlos Martínez, una persona que ha sido y ha tenido una gran trayectoria en cuanto al teatro se refiere. Por lo tanto, vamos a generarle algunas preguntas y esperando que él nos apoye, nos dé una luz, una guía en cuanto a lo que su opinión y su experticia le abonan sobre el tema. Dialoguenos acerca de una experiencia dentro de su trabajo como artista que le haya marcado, un papel que lo haya tocado muy profundo. Bueno, tuve la posibilidad de, pues a partir de mis características, siempre me gustó el canto, el teatro, la danza, la música, y entonces pues era seleccionado para interpretar, para representar a mi curso, para hacer la obra de teatro, para participar en el canto, en la danza, eh, que pues básicamente me fue conduciendo al gusto fundamental por el arte, ¿no? Entonces, creo que es fundamental despertar en los niños esa capacidad de poder, digamos que, conocer y conocerse a través de estas propuestas artísticas. Entonces, el crear la obra de teatro, pero no solo crear el personaje, sino todo lo que implica el personaje que le proponen al individuo, al niño, al sujeto, me proponían a mí. Entonces ver a mi mamá cosiendo el traje, pensando cómo lo iba a hacer, se sumaba entonces mi padre, mis hermanos, mis familiares en sí. Y entonces esa experiencia me marcó de una manera muy bella, muy favorable, para el desarrollo de mi gusto, de mi amor por el arte y por las diferentes disciplinas, como la danza, como el teatro y como la música. ¿Qué habilidades se desarrollan con el juego dramático? A través del juego dramático, de colocar al infante en una situación de rol, ofrece que el niño pase a ser un personaje, un animal, un objeto, una sensación o sentimiento, aportando nuevas experiencias en cuanto a su creatividad, su curiosidad y su capacidad de asombro de una manera interactiva, y aportando nuevas experiencias que le potencian sus niveles comunicativos, empáticos, sensoriales, simbólicos. Tal como lo plantea Howard Gardner, el infante pasa desprevenidamente del canto a la danza, al dibujo, a la palabra. Juega de manera trascendente con lo cromático de las formas del arte y que permiten la creación para el sentido mismo de la vida. ¿Cómo enamorar a los estudiantes de una institución de las artes escénicas? Considero que son muchos los aspectos que se tienen que abordar para llegar al teatro. Por ejemplo, desde la lectura de cuentos no solo ya dados por la historia de la literatura infantil o juvenil, sino también desde las mismas creaciones y co-creaciones que pueden hacer los infantes, la puesta en escena, la labor del trabajo de la voz, la labor del trabajo del desplazamiento en el escenario, de los elementos que hacen parte como escenografía y de todo lo que encierra la técnica teatral. Si con los niños se empieza a trabajar desde no solo la propuesta del docente como único director y mentor del asunto, sino como posibilidad de exploración cada vez mayor de los chicos, que exploren su cuerpo, que exploren su movimiento, que exploren las situaciones y colocarlos en acciones que los sientan, los compenetren, los identifiquen. Creo que es la forma más acertada de ir llevando a los niños de una manera pedagógica hacia la labor de las artes escénicas. ¿Cómo afrontar el teatro
con respecto a las nuevas aplicaciones, donde muchos creen que hacer un doblaje en TikTok o Kawaii u otras aplicaciones ya los hace actores? Considero que es importante entender que el teatro es una disciplina interdisciplinar donde es necesario mezclar los trabajos corporales, el trabajo de la voz, las artes plásticas, la danza, la música, y empezar a formar desde pequeñas edades, desde la infancia, semilleros de artistas. Eso les va a permitir entender que no es una labor mediática, no cae en su simpleza, en unos ritmos globalizantes con respecto a la imagen, ya las formas y los formatos, que debe abordarse el teatro. El teatro es una trascendencia histórica que enmarca una repercusión social, cultural, personal, de enunciación, y no es simplemente una acción banal, simple, que cae a veces en lo que mediáticamente los medios quieren exponer como algo que se asemeja, se parece, es una imitación de lo que realmente es este arte y esta disciplina social, cultural, histórica del desarrollo humano que es el teatro. ¿Cómo abordar el sociodrama sin revictimización? Considero que es necesario no caer en los clichés de lo que entre comillas significa el tema abordado en el sociodrama. El sociodrama puede trabajar cuestiones repentistas, imaginativas, muy creativas, que exploren. Esa parte de exploración me parece fundamental. Temas que puedan llevar a los niños hacia la creación y al desarrollo de sus niveles comunicativos, imaginativos, simbólicos, y que hagan entender unos temas que no caigan en ese cliché, en ese tema ya pues trillado de lo que pues supuestamente es un sociodrama. No es necesario trabajar ni la grosería, ni el golpe, ni la pelea, ni la furia, sino que se pueden trabajar unos temas que pueden ser o que deben ser mucho más pertinentes y adecuados en cada una de las etapas, incluso juvenil, donde los temas pueden abordarse desde diferentes ángulos, desde diferentes miradas, y esto requiere un trabajo literario, un trabajo de análisis, de reflexión y de creación permanente sobre los intereses, experiencias e imaginarios que también tienen los niños y los jóvenes cuando se abordan temas de este tipo. Una experiencia como profesor que también le haya marcado y le haya impactado, que usted diga, esto fue una experiencia que jamás pensé. Bueno, son múltiples, pero de pronto descubrir, por lo general cuando uno propone una obra de teatro, cuando está dirigiendo, digamos que un taller de artes escénicas, digamos que con personajes, con jóvenes o con niños que no son, digamos que actores, pero lo son naturalmente, pero a veces lo tienen tan escondido. Me acuerdo de un joven, iba a hacer un juego teatral que implicaba una representación teatral y dancística. Y este muchacho callado, digamos que era como el invisible, traslúcido al interior del aula, entonces pues yo no lo veía como si fuese, pues para que fuese el personaje central de la propuesta que yo tenía. Y con mucha timidez, cuando ya había pasado los que yo creía que pues eran los que podían asumir el personaje central, me dijo, profe, ¿será que puedo pues intentar el personaje principal? Y pues yo lo miré como dudando la cuestión, pero le dije pues bueno, láncese. Y porque me quedaba un poco de clase, entonces dije pues bueno, miremos a ver, es un tiempito ahí, a ver qué pasa con él, pero yo de verdad no lo veía con las características
porque pues era un chico que no hablaba, que de verdad irradiaba bastante timidez e inseguridad. Y este personaje tenía que cantar, hablar en público, hacer muchas cosas. Entonces, carajo, qué bella sorpresa cuando pude entender, cuando este muchacho ya se sintió en escena y sacó todo lo que tenía, eso que escondía y que no permitía verse, reflejarse en algunos ejercicios que ya se habían hecho o en la clase misma, y pues fue el que finalmente se quedó con el personaje central, y fue una experiencia que me permitió muchísimas reflexiones. Celestine Freinet dice, pues con bastante preocupación para la pedagogía, que es en el aula donde se conocen las menores potencialidades del alumno, se desconoce el alumno en sus potencialidades y en sus verdaderos talentos y capacidades. Y esto a mí me marcó porque me permitió también entender que simplemente es detonar esa fuerza interna en cada uno de los individuos. Todos lo tenemos, pero es necesario que alguien ayude o que lograr en una situación de comodidad y que ese niño, ese infante, ese sujeto pueda detonar sus talentos y capacidades, y mucho más que todos. Yo creo que tenemos habilidades para el arte, pero de alguna manera a veces lo silenciamos, los callamos, lo hacemos subterráneos en las mismas dinámicas de aula, en las mismas propuestas pedagógicas y en la manera como asumimos los sujetos en este tipo de labor. Entonces, para mí fue bastante impactante e importante esa experiencia.